Bien, listo, ya estamos grabando, ¿sale? Entonces vamos a ver. Entonces, el ejemplo que estamos platicando desde la sesión de hace ratito, antes del descanso, queríamos predecir el costo del Uber, ¿sale? ¿Cómo podemos predecir el costo del Uber? Pues en función de todas estas otras variables que nosotros estuvimos recolectando, ¿sí? Un montón de variables. Ese sería un ejemplo preciso de donde tendremos que aplicar un modelo de regresión lineal múltiple. En Jamovi es muy sencillo, me voy en regresión, linear regression, y me va a dar de una vez pues el panel donde yo puedo poner todas las variables y hacer la configuración correspondiente. En nuestro ejemplo queríamos predecir el costo del Uber en función de una serie de variables independientes. Entonces pongo en costo en la variable dependiente, que si se dan cuenta en Jamovi ya te da mucha idea de dónde va cada variable. Acá tiene que ser una variable numérica, costo tiene que ser numérica, ¿no? Pero lo interesante de Jamovi es que te lo divide el panel de variables independientes en dos, covariables y factores. Covariables son variables numéricas. Acá está pues el icono, ¿no?, de una reglita que indicaría una variable numérica. Y aquí unos 3 bolitas que indicaría el icono de una variable nominal. Entonces, por ejemplo, distancia y tiempo, que son variables numéricas, irían aquí. Pero, por ejemplo, si es fin de semana o entre semana, iría en factor porque es una variable nominal. La ventaja de Jamovi que no tienen otro software como SPSS, es que tú le puedes decir que semana, al ponerla como factor, automáticamente te la va a volver una variable dummy. ¿Ok? Si tú ya la tienes codificada o capturada de esa manera, pues no hay problema. ¿Ok? Con SPSS. Pero a veces, cuando no lo tienes capturado de esa manera, tienes que hacer una serie de transformaciones en SPSS y ahí es donde se complica un poquito, ¿no? Entonces, Jamovi tiene esta ventaja. Ya te lo contempla como una variable dummy. ¿Qué más le vamos a pedir? Bueno, mire, Jamovi tiene algo interesante. Jamovi tiene lo que se conoce como pues el constructor de modelos. Acá pues no hay tanta importancia en el sentido de que pues, pues tengo variables, ¿no? Pero pudiese crear varios bloques. ¿Qué son bloques? Es decir, que ciertas variables entren en conjunto y luego me metan otras variables en conjunto y luego otras variables en otro conjunto. Y el constructor de modelos es muy interesante, sobre todo cuando yo estoy partiendo de teorías, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, el modelo ecológico, ¿no?, que tiene variables a nivel individual, a nivel familiar, a nivel institucional. Tú podrías agrupar todas estas en el bloque, por ejemplo, personal, y ponerlas aquí y luego hacer un bloque institucional y poner un segundo bloque y así sucesivamente. Tiene esta ventaja Jamovi, ¿sí? En este ejemplo, pues no estamos partiendo de una teoría, no tendría caso utilizar el bloque, pero bueno, realmente es simplemente poner más bloques como tú quieras y arrastrar aquí todas las variables que quieras en ese bloque, ¿sí? Es simplemente ir haciéndolo así. Luego tiene referencias. En referencias es para variables dummy, ¿sí? En el ejemplo de semana, pues no hay mucho complicación. Tú dices, ¿cuál es tu referencia? ¿Va a ser entre semana o fin de semana? Entonces tú eliges el que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, puede ser que mi referencia sea el fin de semana, ¿no? Quiero saber qué pasa cuando se vuelve un fin de semana. Puedes tener otra variable y eso es muy útil, por ejemplo, cuando tienes variables nominales que tienen varias categorías, como por ejemplo el nivel educativo. Y tú dices, bueno, pues tengo primaria, secundaria, sin educación, posgrado, etcétera. Y tú tienes que elegir uno que va a ser el contraste de todos los demás. El que tú quieras. Eso te lo va a decir la teoría o tu interés de investigación. Entonces alguien podría decir, bueno, mi interés a lo mejor es el que no tengan escolaridad versus los otros. Entonces eliges el de no escolaridad como referencia, ¿sí? Es el que tú quieres como que te va a servir como contraste. En este ejemplo, por ejemplo, como tenemos en las variables de fin de semana, estamos eligiendo como referencia el fin de semana, me va a contrastar qué pasa cuando cambia de fin de semana a entre semana, en este ejemplo. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si fuese sexo, y yo eligiera acá hombre, me va a comparar qué pasa cuando se cambia, ¿no?, el valor en la base de datos de hombre a mujer, ¿no? ¿Qué pasaría? Es lo que te va a dar. Bueno, y acá te dice que ya es una variable dummy, ¿no? Estás haciendo, lo podrías hacer con variables nominales, sí, pero es un poco más complicado y va a utilizar el promedio general, ¿sí?, como forma de codificar. Luego tenemos las pruebas de supuestos, eso ya lo vimos, ¿no? Por ejemplo, le puedes pedir la colinealidad,
para saber si hubo colinealidad entre los datos, Shapiro-Wilks, los residuos, el gráfico de QQ para ver si hay, si los, ¿cómo se llama? Los residuos se distribuyen normal y si hay igualdad de varianza. Puedes pedirle la R cuadrada ajustada, la F total para saber si el modelo fue significativo. Y le puedes pedir más cosas en los coeficientes estandarizados, por ejemplo, ¿sí? Para saber cuál, si varias variables fueron significativas, cuál fue la más significativa. Y le puedes pedir, por ejemplo, el intervalo de confianza de las betas. Ahorita vamos a ver por qué. Siempre es bueno en pedir los intervalos de confianza cuando te los dé, cuando te los provea. Y bueno, esto es para pedir, ¿cómo se llama? Ciertos gráficos, ciertos estimados, pero eso no lo vamos a necesitar, ¿ok? Entonces así quedaría el resultado, ¿sí? Vamos a ver, vamos a interpretar esto. Bien, nos vamos aquí y fíjense, la F fue significativa, sí lo fue. ¿Qué significa esto? Que al menos una de las variables que yo metí en mi modelo me está prediciendo el costo del Uber, ¿sí? ¿Y cuánta varianza me está explicando? Recuerden que no leemos la R cuadrada, sino la R cuadrada ajustada. Me está explicando el 70% de la varianza. Miren, esto es mucho más. En el modelo original, donde solamente teníamos la distancia, me estaba explicando el 20%. Al incluir el tiempo del Uber, ya me está prediciendo hasta el 70%. Es bastante, ¿sí o no? ¿Ok? Y bueno, yo ya sé que al menos mi modelo me explica hasta el 70% y al menos una de estas variables está siendo significativa gracias a la F. Ahora, ¿cuál es la que está siendo significativa? Entonces me voy aquí ahora sí, variable por variable, veo su propio valor P, ¿sí? Ok. Entonces fíjense de lo siguiente. Distancia, ¿fue significativa? Sí lo fue. Quiere decir que la distancia sí me está ayudando a predecir el costo del Uber. ¿El tiempo fue significativo? También lo fue. Quiere decir que el tiempo también me está ayudando a predecir el costo del Uber. Pero, por ejemplo, si es entre semana o fin de semana, ¿me está prediciendo el costo del Uber? No. O sea, no importa si tú pides un Uber entre semana o fin de semana, eso no va a afectar en lo que te cuesta un Uber. Entonces, pues ya de antemano podemos concluir que la distancia y el tiempo son las variables que me están prediciendo el Uber. ¿Sí? Luego tenemos otros, por ejemplo, las colinealidad que les decía, acá es el BIF. Si se dan cuenta, todos los BIF fueron menor a 5. Entonces quiere decir que ninguna de mis variables me está repitiendo información. Todos están aportando información diferentes. La normalidad. Me quedo con hipótesis nula de que mis residuos se distribuyen normal y aquí se ve mucho mejor que en el anterior la normalidad. Y si se dan cuenta, cuando veo los residuos, ya no veo ningún patrón. En el anterior se formaba como un embutito o se formaba como una relación lineal. Aquí ya no, si se dan cuenta. Ya se ve totalmente aleatorio. Y así es como se debería de haber. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en el anterior? En el anterior se veía así, ¿se acuerdan? O sea, podemos ver un patrón. Pues claro, porque en los errores se había ido el tiempo. La correlación entre el costo y los errores sí tenía, porque en los errores estaba integrado la variación explicada por el tiempo. Entonces, al meter al tiempo en mi modelo, ya mis residuos se distribuyeron normal de una mejor manera, pero además ya tienen varianza igual o varianza constante, que quiere decir que ya no tengo el problema de tener variables que no esté considerando, ¿sí? Ahora, ya sé que dos fueron importantes, distancia y tiempo. ¿Cuál de ellas es la más importante? Allá es donde me sirve el coeficiente estandarizado, ¿sí? El coeficiente estandarizado te dice que 0.283 para distancia y 0.780. ¿Cuál de esas es el más grande? Pues 0.780. Quiere decir que aunque las dos, tanto la distancia como el tiempo, son significativas, parece que el tiempo está aportando más para predecir el costo de un Uber, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que parece que el tiempo es la que te predice mejor cuánto te va a costar un Uber. Quiere decir que si ustedes quieren reducir su costo de Uber, simplemente tienen que asegurarse de que pues sea más rápido su conductor, ¿ok?
Por eso luego son medio lentejas, ¿ok? Y bueno, pues además tiene sentido igual teórica y empíricamente hablando. O sea, pues el tiempo también está relacionado con el tráfico, ¿no? Más tráfico, más tiempo, lejos de la distancia, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren ahorrar en sus Ubers, lo que tienen que ver es que su conductor tarde menos tiempo. Por eso yo a mis conductores les digo que siga el GPS, porque aunque parece que da más vueltas, en realidad lo que hace Google Maps es calcular el trayecto más corto. Porque está evitando el tráfico y eso hace que sea más rápido. Entonces, quieren ahorrar en su Uber, disminuyen el tiempo y eso va a hacer que les cueste menos. ¿Sí o no? Está fácil. ¿Hasta aquí todo bien? Todo bien. Sí. Muy bien, vamos a ver la pregunta que nos dijo Gaby. Me parece una pregunta muy interesante y muy oportuna. ¿Y cómo diantres reporto esto? ¿Ok? Mientras se abre mi Word, quiero mostrarles esto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, profe. Bien, Sí. siempre que no sepan cómo reportar algo, entren a AppStyle, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque eso le van a pedir la mayoría de los journals, pero tampoco se casen con un formato APA, ¿ok? Y va a depender de lo que les piden los journals. Pero la mayoría les va a pedir APA, ¿ok? A menos que sean como Gloria o Dani, que vayan a publicar en algo de la salud. La mayoría les va a pedir APA y de todas formas APA es una buena referencia para si no saben cómo graficar algo. Cuando ustedes entran a AppStyle, pues le van a dar un montón de información, tanto de cómo darle formato a su pues a su manuscrito, como de gramática, ¿sí? De lenguaje inclusivo y de sus tablas y figuras. Y hay más, ¿no? O sea, pueden tener más información. Entonces, ustedes entran a AppStyle, van a encontrar algo más o menos así. Ajá. Y abajito, donde dice, no, perdón, donde dice aquí, guías populares, le van a dar donde dice todos los tópicos, ¿sí? Y aquí ustedes ya eligen. Entonces, por ejemplo, pueden irse a muestras de tablas y en las muestras de tablas les va a dar varias muestras formato APA, ¿no? Y te dice, bueno, acá te decimos cómo dar el formato general. Aquí te decimos cómo utilizar un análisis factorial, una tabla de regresión, de datos cualitativos, de métodos mixtos, ¿no? O sea, de lo que tú quieras. Puedes ver un ejemplo, te dice. Entonces acá pueden ver más, ¿no? Para características demográficas, si quieren describir a su muestra, para pruebas T, para tablas de correlación, de ANOVA, de análisis factorial, de tablas de regresión, etc. Entonces, en nuestro ejemplo en particular, nos interesan las tablas de regresión. Y este es cómo se debería de ver. Fíjense qué es lo que reporta. Reporta las variables independientes acá. Reporta las betas, que sería el estimado. Reporta su error estándar. Reporta el intervalo de confianza con el límite inferior y el límite superior. Y reporta su respectivo valor P. ¿Ok? Y del resto es todo. ¿Ok? No reporta la F, no reporta la R cuadrada, porque eso generalmente lo reportamos en texto. Adelante, de Gloria. Hola, sí, para fines de tesis vamos a usar esta forma. Sí, sería lo ideal, ¿ok? Que se apeguen lo más que puedan al formato APA, ¿ok? Obviamente pueden haber variaciones, no tienen que ser exactamente igualito, pueden incluir a lo mejor la beta estandarizada si les parece interesante, ¿ok? Pero es como para que tengan un punto de partida, ¿sí? O sea, esto les puede servir de mucha ayuda. Por ejemplo, acá tenemos el de una de ANOVA, de correlaciones, ¿sí? De prueba T, ¿ok? Entonces, con eso pueden tener una idea de cómo se reporta. Entonces, en ANOVA, perdón, en la de regresión se reportaría de esta manera. Entonces, ¿cómo reportaríamos en el ejemplo que estamos haciendo el día de hoy? Bueno, en el ejemplo del día de hoy, pues vamos a abrir un Word, ¿ok? Y bueno, ya saben, eso seguramente lo están viendo con el doctor Sánchez, si no me equivoco, cómo darle formato en su Word.
Pero si no saben o se les dificulta o no tomaron la clase, no se preocupen. Les voy a resumir un semestre en lo siguiente. Entran acá, buscan plantillas. Si no buscan la plantilla, ponen acá en más plantillas. Buscan alguna plantilla que se llame APA. Le dan OK. Alguna plantilla de formato APA, por ejemplo, documento de estilo APA, le dan clic. Y ya van a tener una plantilla en formato APA automáticamente. ¿Ok? En un manuscrito formato APA. Ahí está. Tal cual. Entonces, con esto ya ustedes pueden jugar varias cosas. ¿Ok? Vamos a borrar información, que esto no me va a servir. Es nada más para que yo les muestre unos ejemplos. Y acá es trabajar con los estilos de Word. ¿Sí? Pues déjenme ver acá. No, pero... Se quedó aquí. Ahí está. Bien. Entonces, acá podríamos poner resultados, ¿no? Resultados es título 1, entonces irían en su formato de Word, buscan el que diga título 1, automáticamente usa el nivel 1 de formato APA. Entonces pueden poner acá modelo de regresión, ¿no? O el título o el subtítulo que ustedes pongan. Es un título 2, le ponen acá título 2 y automáticamente ya está en formato APA. Entonces acá pueden poner, ¿no? Para analizar las variables que permiten predecir el costo del Uber en pesos mexicanos, se consideró un modelo de regresión lineal múltiple. Y aquí, pues pondríamos la tabla como tal, ¿no? Es decir, tendríamos una tabla donde tendríamos, ¿cómo se llama? Mis variables, el beta, el error estándar, límite inferior, límite superior y la significancia, a grandes rasgos, ¿no? Entonces acá podemos poner variable. Y aquí vamos a poner esta variable que es, ok, la constante. Luego tenemos la distancia, el tiempo y fin de semana. Distancia, tiempo y fin de semana. ¿Ok? Y luego tenemos, ok, el estimado, el error estándar, límite inferior, límite superior. Y luego tenemos, ¿cómo se llama? El valor P, la significancia. Vamos a poner el beta estandarizado, ¿sale? Beta estandarizado, porque a mí me gusta el estandarizado. Ajá. Entonces, pues estas van juntas. Combinar, 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 combinar y combinar. Y pues este igual combinado porque es el intervalo. Intervalo de confianza del 95%. Y bueno, formato APAS es dar todos esos datos. Menos 7.63. Luego tenemos 1.86. 3.06 y 5.12. Error estándar sería de 8.67, 0.78, 0.43 y 4.94. Sí. Luego límite inferior menos 25.49. Luego tenemos 0.25. Luego 2.16 y por último menos 5.5. Límite superior, nos vamos con 10.23. Luego 3.47. Luego 3.96. Y 15.30. La significancia, pues acá es de punto 387. Luego tenemos punto 0.25. Menor a punto 0.001. Y punto 310. ¿Ok? Bueno. Y la beta estandarizada que estamos acá es punto 283.
No, perdón, la constante no tiene. Punto 283, punto 780 y punto 257. Y ya tenemos mi tabla de ANOVA, le damos formatito para que se vea bonito. Diseño, tabla, ajustar al texto, al contenido, a la ventana luego. Esto que quede en medio, esto que esté alineado a la izquierda, que me dé todo, que me quitar todas las verticales, solo las horizontales y solo las cabeceras. Las de en medio, no. Y ya está, mi tabla en formato APA. Correcto. De hecho, si fuésemos muy estrictos, tendría que decirle que me lo alinee según el punto decimal. Ajá. Entonces, tengo que decirle acá que me lo alinee según el punto decimal. Aquí le tengo que decir que me lo alinee según el punto decimal. Ay. ¿Dónde está? Cuando salga así como que una T con un puntito, es alineación según el punto decimal. Ahí está. Y técnicamente así lo tendría que hacer. Alineado según el punto decimal. Pues porque así lo pide formato APA. A veces no sale. Bueno, ya entendieron el punto. Está alineado según el punto decimal, ¿sí? Así es como debe ser. No lleva ceros adelante, ¿no? Y aquí le tendremos que poner tabla 1, ¿no? Predictores del costo del Uber en pesos mexicanos. ¿Mm? Y el resto, lo que yo no puse, lo voy a poner en texto, ¿no? Voy a poner acá. El modelo resultante explicó y acá pongo la R cuadrada ajustada, 70.7%, 70.7% de la varianza. No, el modelo resultante fue significativo. Acá pongo la F, ¿ok? Todo lo que me hace. Y explicó el 70% de la varianza. Entonces acá pongo acá. F sería igual a 23.5. Pero F tiene 3 y 25 grados de libertad. Acá entonces pongo 3,25. Todo esto son los grados de libertad, así que va como un subíndice. Y fue una significancia menor a 0.001, ¿no? Y acá pongo tal como se observa en la tabla 1. Únicamente la distancia y el tiempo fueron estadísticamente significativos. ¿Sí? En ambos casos, la relación fue directamente proporcional. Eso lo sé por el signo, ¿no? Y en el caso del tiempo, fue la variable que aportó una relación mayor con el costo según la beta estandarizada. Y pues nada más es corregir algunas cuestiones. ¿Sí? Y ya está. Así es como lo deberíamos de redactar. Algo sencillo. ¿Ok? Aquí va lo general del modelo. Aquí van cada variable y sus respectivos datos. Y ya está. Así es como deberíamos de redactar el resultado de una regresión. Está fácil, ¿sí o no? Ay. ¿Cómo lo ven? Maestro Julio, si fue directamente proporcional, ¿quién me proporcionaba el signo? Ahí me revolví.
Puede ser tanto la beta estandarizada, perdón, la beta normal como la beta estandarizada, cualquiera de las dos. ¿Ok? Es lo Cualquiera que de se las conoce como dos. estimado. Sí, Gracias. de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Eli, Gaby, Gloria. ¿Todo claro? Julio, Adelante, José. el doctor Pedro me comentaba, ¿te acuerdas que en un principio yo quería hacer un modelo para distinguir la relación entre los términos que estaba yo manejando en la tesis? Y el Ajá. doctor Pedro me decía, un modelo es algo ya más, no es investigación pura, es investigación aplicada. Lo que tienes que hacer es un modelo matemático. ¿Se refería a esto? Ok, acá ya entraríamos, podríamos tener una sola clase de solamente de modelamiento, ¿no? En ciencia. Y uno de los grandes modelos que existen en ciencias son los modelos matemáticos, definitivamente, pero no es el único modelo. O sea, cuando tú haces un mapa, un esquema, estás modelando la relación de tus datos de una forma un poco más intuitiva, pero estás ofreciendo un modelo porque estás ofreciendo una representación de una a partir de un esquema o una interpretación. Pero bueno, en el caso en particular en que lo estaba mencionando el doctor Canto, estoy seguro que sí, se refería seguramente a un modelo matemático y que tú ofrezcas una especie de explicación de una variable en función de otras, pero no tiene que ser un modelo de regresión, puede ser un modelo estructural o pueden ser modelos más complejos, pero sí, a grandes rasgos, lo que está tratando de ver es cómo una variable matemáticamente o estadísticamente se puede relacionar o te puede ayudar a predecir otra variable. ¿Sale? Ok, gracias. De nada. Muy bien. Yo Pues tengo una pregunta. básicamente, ajá, sí, dime. Bueno, más que una pregunta, Es un en la comentario. tabla, ajá, en la tabla podríamos poner, por ejemplo, en la parte de abajo el significado de Sí, claro, de EELILS. hecho me lo estoy pasando, pero sí, mira, de hecho así es como debería ir, ¿sí? O sea, todo tiene que estar. Formato APA te dice, la tabla se tiene que entender independientemente del texto. Entonces, acá yo tendría que haber puesto que es todo esto, ¿no? Nota, LI es igual a límite inferior, LS tengo que poner es igual a límite superior. ¿Mm? EE es igual a error estándar. Ajá. Porque sí, o sea, según formato APA, todo se tiene que entender independientemente de que tú lees el texto. Tú tienes que ser capaz de poder ver la tabla e interpretarla sin leer el texto. Igual con las gráficas, ¿ok? Figuras y tablas, según formato APA, tienes que poder entenderlas sin leer el texto. Entonces, si pones siglas, define tus siglas en una nota de la tabla o de la figura. ¿Ok? Para que Y pueda ser otra cosa, ¿es necesario poner elaboración propia o no? El formato APA no dice nada acerca de ello, pero bueno, algunas revistas sí te lo piden, otros no. Yo en lo particular, mi postura personal es que yo siento que se sobreentiende, pero es una realidad que sí hay revistas donde te piden, ¿no? Que pongas si es una elaboración propia, ¿sí? Pero no creo que sea necesario en todos los casos. Va a depender de si te lo exige el formato para el cual lo estás haciendo, ¿sale? Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bien, pues si no hay más dudas, Pero sí. el error no se reporta entonces, ¿no? O sea, sí se reporta en la tabla, pero no se interpreta. No, No. es simplemente el error de la estimación, porque toda estimación tiene un error, ¿ok? Ok. De hecho, Ok. cuando yo, por ejemplo, miren, les voy a enseñar algo, porque puede ser que alguna vez lo hagan así, aunque... bueno, vamos a ver si... vamos a buscar un ejemplo, porque voy a tardar haciéndolo. A ver, APA, Regression, and Models Example. Vamos a ver si me da alguna imagen. Cuando tienen varios modelos, porque puede ser una realidad que ustedes tengan varios modelos y quieran resumirlo en una sola tabla. Entonces, por ejemplo, déjame ver uno que me parezca interesante. Copiar la dirección de la imagen.
Ay, no se ve porque está en negro, o sea, tiene transparencia. Pero bueno, aquí como pueden ver, son varios modelos, ¿no? Un paso 1 tuvo estos modelos, tuvo estas 3, si se fijan. Y en un segundo paso se le agregó esta cuarta. Y acá te está dando la R cuadrada, la F, perdón, R cuadrada, el cambio en R cuadrada, la F y la significancia, ¿no? O sea, te está dando toda esta información. Te está dando los coeficientes no estandarizados y los coeficientes estandarizados, ¿ok? Y en ambos casos te da, bueno, acá te da el error estándar y acá te da el valor P. ¿Ok? O sea, hay varias, no hay una sola forma. Ustedes vean que es lo más importante. Si hacen varios pasos o varios modelos, esta es una forma de reportarlo. Que pongan acá el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, una más, Dime. maestro Julio. Por ejemplo, en unas clases, cuando vimos la prueba T, por ejemplo, en el programa Jamovi se podían como que transportar en el cuadrito donde dice variables independientes, 1, 2, 3 o más. Creo que por eso igual es más grande el cuadro. Y en variables, grupo de variables, que podía ser nominales o intervalo, pues 1 o 2. Entonces acá veo que en este modelo, donde dice el de variables dependientes, solamente se puede colocar una, si es intervalo. Por Correcto, ejemplo, así en es. este ejemplo que es el costo, Ujú. noté que nada más colocó el costo y en las otras variables que vendrían siendo dependientes, ya sea son predictoras, Ujú. etcétera, se colocan aparte, ¿no? Pero si yo solamente quiero colocar una variable dependiente, lo pregunto porque, por ejemplo, si yo tengo 9 dimensiones que son mis variables dependientes, pensamiento crítico, ciudadanía digital, tengo que evaluar una por una, no puedo colocar todas 9 en mi variable dependiente, ¿verdad? Por Correcto, ejemplo, tendrías que donde hacer un dice modelo por costo, cada no uno. puedo. Ok, Ujú. gracias. Sí, tendrías que hacerlo. Hay modelos que te permiten tener varias variables dependientes, pero no lo vamos a ver como tal a detalle en este curso. Son modelos ya multivariados. No estoy seguro de que Jamovi deje de hacer eso. Déjame ver. Pero me parece que tendría que ser con una mancoba. Y en una mancoba ya te permite, porque ya sabemos que una ANOVA es una regresión lineal con variables dummy. Y una MANOVA es una ANOVA multivariada, entonces acá fíjate, tienes varias variables dependientes, pero bueno, es más complejo y lo vamos a ver regresando de vacaciones. Ok, en este tipo, ¿valdría la pena, como usted dijo, que yo use la variable dependiente de a lo que yo he visto, cómo se el estudio, lo que dice la literatura? Por ejemplo, pensamiento creativo, pensamiento crítico, si los demás no tienen nada que ver, pues no uso este modelo. Usar de verdad el modelo que me dice, lo que me dice la literatura, lo que yo he visto, ¿no? Claro, así es. Y Para de tu interés y de investigación también, ¿no? Porque podría decir, bueno, pues es que pues estaría muy interesante poner todas, pero realmente yo quiero saber una por una dimensión, qué es lo que me implica, ¿no? Porque a lo mejor quieres saber de manera independiente y consideras que las dimensiones no están todas igualmente relacionadas. Entonces, si tú quieres pues analizar de manera independiente cada dimensión con sus propias variables independientes, ¿no? O sea, lo podrías hacer. O puedes decir, no, pues me interesan todas al mismo tiempo. Es un constructo unidimensional, ¿no? Y quiero ver si hay diferencias o relaciones entre todas las variables dependientes con respecto a todas estas variables independientes, también se puede. Pero eso te lo va a decir tu teoría, te lo va a decir tu objetivo como investigador. Pero de que se puede, se puede. Perfecto, muchas gracias. De nada. Y por eso les decía que, por eso a veces a mí me da mucha risa, ¿no? Que algunos investigadores digan, no, pues es que el enfoque cuantitativo es muy reduccionista. Ya vimos que no, podemos tener tantas variables independientes como tú quieras y hacerlo tan complicado como uno lo necesite, ¿sí? Obviamente es más complejo un análisis cuantitativo de este tipo, pero requiere que haya mucha planificación por detrás. No es como que medir cualquier variable porque sí, o sea, tienes que sentarte, pensar previamente en cuál es el modelo que quieres poner a prueba, recoger esas variables y hacer tu análisis. Y no al revés, un error muy frecuente es que, yo tengo todas estas, ¿qué modelo puedo hacer?
Pues es que sí se puede, pero a veces puedes resultar con modelos que no tengan sentido teóricamente hablando o empíricamente hablando y resulte ser como un medio Frankenstein y a lo mejor pueden salir cosas interesantes, pero que a lo mejor si lo hubieses planeado así desde el inicio, hubieses recogido variables más interesantes, mejor elaboradas, más pensadas, ¿no? Y te van a dar resultados pues que aporten más a la teoría. Entonces, sí se pueden hacer estudios complejos con el enfoque cuantitativo, puedes tener muchas variables como tú quieras, pero esas variables tienen que ser elegidas bien, ¿no? De manera adecuada, clara, ¿sí? Justificada, ¿no? Entonces, tienen que hacerlo con mucha sistematización previamente hablando, ¿ok? Pero de que el modelo cuantitativo puede ser tan complejo como uno cualitativo, sí puede, ¿ok? Sí puede, van a responder preguntas diferentes, eso sí. O sea, recordemos que el enfoque está respondiendo preguntas diferentes. El cuantitativo te va a decir cuestiones más de si están relacionadas, sí o no, y mientras que el cualitativo es a lo mejor te va a decir cómo, ¿no? O sea, procesos más interesantes, más profundos. Pero de que en el cuantitativo puedes considerar un universo multivariado y complejo, claro que puedes, ¿ok? Es un error, pues yo diría que de amateurs, creer que la estadística es simplista, cuando no es simplista, a lo mejor simplista es el entendimiento que tienen las personas acerca de la estadística, pero la estadística simplista no es, puedes hacerla tan compleja como tú quieras. Ahora, no siempre valdría la pena o sería necesario hacerla igual de compleja. Recordemos el principio de parsimonia. A veces algo sencillo y elegante es mejor que algo súper complejo, ¿sí? Entonces también consideremos esto. Muy bien, vamos a dejar de grabar aquí.